4 de cada 10 personas mayores, que representan el 41.1% de esa población en México, están en situación de pobreza. En total, 34.6% vive en pobreza moderada y 6.6% en pobreza extrema, de acuerdo con datos más recientes del Coneval. El tema del que platicáramos hoy es pensiones alimenticias para padres y abuelos. Aquí, en Juzgue Usted. Doctora Sandra Zamora Galván, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias. Señor juez José Antonio Navarrete Hernández, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por tu invitación. Qué bueno que está nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. En otras democracias, llegar a la vejez es disfrutar lo que en algunas partes se llama la edad dorada. Hay beneficios, hay una pensión digna, hay ya una familia constituida, pero en México llegar a viejo, lamentablemente, es vivir en la más sórdida de las pobrezas. ¿Hay algún mecanismo jurídico de protección a los adultos mayores para que sus familias les proporcionen una vida digna? Sí, claro que sí. Existe el derecho de que los adultos mayores soliciten una pensión alimenticia, que es el mismo derecho que tienen los hijos cuando son pequeños, ¿no? Bueno, hasta los 18 años, y en caso de que continúen estudiando, pues también tienen ese derecho. Estos derechos son recíprocos. Entonces, si uno recibió pensión alimenticia, a lo mejor no mediante un juicio, etcétera, ¿no? Pero si tus papás te dieron todo lo necesario para tu existencia, alimentos, vestido, etcétera, no solo en teoría, ¿no? Sino legalmente ellos tienen el derecho de exigir exactamente lo mismo de uno. Esto no es muy conocido, ¿no es así, señor juez? Esto, lo que dice la doctora, tiene razón y se basa en el principio de reciprocidad. El que dio los alimentos tiene a su vez el derecho de recibirlos. Y más aún en las personas de la tercera edad, que por su edad ya no les permiten realizar ninguna actividad económicamente activa o su pensión no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Y el 308 también se refiere, del Código Civil se refiere precisamente en que los alimentos, independientemente de lo que consisten, que es la vestimenta, los alimentos propiamente dicho, los gastos médicos, pues también los gastos hospitalarios y también de geriatría para las personas que por su enfermedad no les permiten valerse por sí mismos y entonces, si no los tienen, deben acudir ante el Tribunal Superior de Justicia a reclamar los alimentos hacia los hijos. Si no los existen, entonces a los parientes colaterales hasta el 4º grado. Y en el caso de los abuelos funciona igual, padres, abuelos, porque hasta donde sé, hasta donde he platicado con otros abogados, esto es de manera ascendente. Así es, los abuelos pueden reclamarlo de los hijos, ¿no? Bueno, en ese caso serían los padres y pueden reclamarlo también de los nietos. Es hasta el 4º grado, ¿no? Así es. Hasta el 4º grado. Y, por ejemplo, sobrinos. Sí, siendo colaterales, los alimentos son tan importantes, el orden público de los alimentos y el interés social y la intervención oficiosa del juzgador en materia familiar, basado principalmente en el artículo 1º y 4º de la Constitución, pues es que debe intervenir oficiosamente para respetar el derecho humano a recibir los alimentos y si no lo hace, hacerlo respetar y fijar una pensión alimenticia en consecuencia. En su experiencia, ¿son muchos los casos que se presentan o por desconocimiento, porque no es muy conocido esto? La disfunción familiar trae como consecuencia pues, que se queden grupos vulnerables como son los niños, las mujeres y también los adultos. Pero en especial los adultos, al no tener esta información, pues no acuden al Tribunal Superior de Justicia. Aun cuando no tengan abogado, pueden acudir a Oficialía de Partes Común y ahí de manera gratuita le van a asignar un juzgado. El juzgado lo atiende y si hay un acreedor o dos acreedores alimentarios, según sea el caso, el juzgador manda llamar a todos los hijos y se prorratea en un momento dado en una audiencia la pensión alimenticia que deben otorgar a su padre o en su defecto a su abuelo. ¿Usted ha tenido alguno de estos casos, doctora? Fíjate que son pocos. Yo creo que no solamente el tema es que existan los medios legales para hacerlo, ¿no? Sino también como en una situación social y un tema de, ¿qué será? Como de sentimientos, ¿no? Los padres se sienten como incapaces de demandar a sus hijos. Entonces empiezan a tomar en cuenta de que no, es que este hijo tiene muchos gastos y el otro también, y bueno, al final prefieren no hacerlo.
y también se sienten como si fuera un tipo de traición hacia sus hijos el exigirles el tema de la pensión alimenticia. Entonces es complicado, ¿no? Nosotros lo que hacemos muchas veces es darles una terapia emocional para que, pues sí, para empoderarlos y que entiendan que esto no es pues ni una revancha ni algo ilegítimo que ellos están pidiendo, sino es algo a lo que tienen absoluto derecho y sus hijos tienen toda la obligación de hacerlo. Esto funciona igual que en tratándose de infantes. También uno de los deudores tendría descuentos en la nómina. ¿Así es como opera? Para asignar una pensión alimenticia, si son uno o varios los posibles o acreedores para darle alimentos a su padre o a su abuelo, bueno, se descuenta si es que tiene una forma de girar un oficio y descontar un porcentaje, y las personas que no son susceptibles de tener un descuento porque llevan una actividad en donde, por ejemplo, el mercado o la venta extraordinaria, bueno, pues se le pide que se manifieste bajo protesta de decir verdad cuáles son sus ingresos mensuales, y en atención a ello y al criterio de proporcionalidad, entonces que se va a fijar la pensión alimenticia atendiendo a las necesidades de esta persona que por su edad no le permite valerse por sí misma. Ahora hay ya la modalidad de que quien no atienda la obligación de dar alimentos a los infantes, pues puede merecer hasta pena de prisión. Sí. ¿Funciona igual también para los adultos mayores? Sí, claro. Lo que sucede es que no deriva, si no, aquí el juez me corregirá, no deriva únicamente del tema de que no te di alimentos, ¿no? Sino que también esto se encuadra en una situación de violencia familiar. Y todas las cuestiones de violencia familiar están tipificadas como delito justo porque el tema es cuidar a la familia, ¿no? Es proteger sobre todo a las personas más vulnerables dentro de una familia. Y la violencia familiar se puede llevar a cabo por medio de acciones o de omisiones. Y el no proporcionar los alimentos, pues es una omisión muy clara, ¿no? Porque además a eso le tienes que sumar que no solo no les dan alimentos o no solo no les dan pues un medio para que puedan vivir, sino que además muchas veces los integran a su domicilio, pero los tienen así como plantas, como macetas en un rincón. Entonces, aparte de todo, ya les minimizan toda su autoestima y es gente que de por sí le cuesta trabajo ser productiva porque pues no existen los medios en la sociedad, en nuestro canal productivo, digamos, pero aparte de eso, ya no pueden hablar, no pueden opinar, pues es a los que se les maltrata. Hay muchísima gente que verdaderamente vive peor que si fuera la mascota de la casa, ¿no? Entonces, por eso existen todos estos delitos por medio de los cuales también te puedes acercar, ¿no? El problema, pienso, es que siempre que se trata de una cuestión penal, pues no te resuelve de manera inmediata la cuestión económica, ¿no? Entonces tienes que llevar el juicio y después ver el tema de lo familiar para que en realidad tengas la cuestión económica resuelta y puedas pues, salir de esa situación tan desfavorable que tienen. ¿Qué tan grave es la violencia que se ejerce en contra de los adultos mayores? Muy grave, en cuanto se manifiesta ante un juez familiar o se manifiesta ante el agente del Ministerio Público, ambas autoridades deben intervenir oportunamente para restringir y separar a los agresores del padre, que muchas veces les dio techo y les dio hogar de su propia casa, y conforme pasa el tiempo y la familia crece, el padre que es titular de ese inmueble queda en un rincón y abandonado. Pero aquí hay dos factores. Cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos puede denunciarlo y puede acudir ante el Ministerio Público, por eso es una denuncia, y puede acudir ante el Ministerio Público a hacer del conocimiento del juez familiar que esta persona está en condiciones deplorables para que el juez intervenga atendiendo y con plenitud de jurisdicción, adoptando cualquier prueba que para tal efecto sea necesaria. Pero la omisión de estas personas, y hablo de consanguinidad, trae otra sanción independientemente de la pena privativa de libertad. También trae, de acuerdo al artículo 1316 del Código Civil, que aquel omiso, pariente omiso, o el hijo omiso en dar alimentos o de darle esa protección, tiene como consecuencia el que no pueda heredar, se convierte en un incapaz para heredar de su padre los bienes que él deje al momento de morir. Vaya, está duro eso. Muy fuerte. Los fuerte. Alimentos son tan importantes, el bien jurídico tutelado que es la vida, si no se respeta, tiene consecuencias de índole penal y también a futuro de derecho sucesorio. Hay un instituto que defiende a la infancia, pero ¿hay uno que proteja a la vejez? Sí existe, pero también vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un tema cultural. O sea, el instituto que pueda defender a la vejez en realidad no es que lo va a defender,
Lo puede apoyar, lo puede asesorar, en algunos casos puede canalizar, pero a final de cuentas estamos hablando de gente que tendría que salir de su casa e incluso únicamente para ir a presentar la demanda se tiene que poder valer por sí mismo, ¿no? Y muchas veces no es ni siquiera el tema físico, el que estén aptos físicamente para ir a demandar, ¿no? Sino que psicológicamente estén preparados para meterse en un pleito con el hijo, ¿no? Porque además van a seguir viviendo ahí. Claro. Entonces, es un tema bien complejo. Ojalá fuera únicamente de tema jurídico y de cuestiones legales, ¿no? Es un tema muy complejo. Sí ha servido porque evidentemente, bueno, hay muchos que ya se sienten que aportan, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Siguen viviendo en familia, entonces aportan a la familia. No es que eso les resuelva a ellos para que ellos se vayan a vivir o a rentar un cuarto o algo, ¿no? Es únicamente una ayuda muy pequeña que no les resuelve todos sus problemas. Pues así está la cosa. ¿Hay muchos casos en donde haya este tipo de sanciones que usted menciona? La falta de conocimiento por parte de la ciudadanía es que muchas veces no conocen, en ocasiones ni el abogado mismo conoce el contenido de ese artículo 1316, que este padre que no recibió esa ayuda y fallece, pues los herederos que no dieron ni cuidaron, pues a la postre tienen derecho a heredar. Pero también antes de morir existe otra figura jurídica que es la tutela, en donde el Ministerio Público, que es uno de los miembros de la tutela, puede intervenir para que se declare el estado de incapacidad de este adulto mayor que tiene una demencia senil o cualquiera de otras enfermedades propias de su edad, para que el juez, a través de los estudios en psiquiatría por médicos alienistas, se demuestre que precisamente es una persona incapaz y se designa un tutor, se designa un curador, el tutor que tiene muchas obligaciones para cuidar a su pupilo, en este caso a su padre, por ejemplo, y el curador que va a cuidar al tutor en cuanto a la administración de la persona y bienes de su pupilo. Entonces, no solamente son los alimentos y su obligación, sino también existe la posibilidad de que a través del proceso del juicio de interdicción se proteja más a este grupo vulnerable que son las personas de la tercera edad. Muchas gracias, señor juez Navarrete. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Un acto de mera reciprocidad obliga a los hijos y nietos a satisfacer las necesidades de quienes en su infancia les cubrieron sus necesidades. La ley además nos obliga. De eso platicamos esta noche con nuestros invitados. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.